Muy buenas, queridas y queridos colegas. Una vez más, con mucha alegría de poder comunicarme con ustedes, así sea con esta vía que es muy unidireccional, no me permite escucharles las voces a ustedes, pero de todas maneras para mí es grato poderles hablar y poder estar acompañándolos de vez en cuando en todo este proceso. Creo que estamos ya en la etapa final de nuestra unidad. Nos queda acá por realizar como actividad solamente un ensayo analítico, un ensayo que nos exige cierta concentración, utilización de categorías, pero lo que más me interesa y más me gustaría de todas maneras ver en sus ensayos esa visión que todos ustedes atesoran y que también han ido reconstruyendo de alguna manera, incrementando, fortaleciendo a lo largo de este diplomado, alrededor de las temáticas del desarrollo social, económico, los grandes retos, las dificultades que hay para el cumplimiento de esas grandes metas, esas 17 grandes metas, eh, de alguna manera un tanto, yo diría en el buen sentido de la palabra, un tanto utópicas, que se plantean en los objetivos de desarrollo sostenible, pero centrados en un sueño, yo digo que también es un sueño grande, que es lograr a escala mundial una educación incluyente, inclusiva, también vale la palabra, equitativa, con un acceso y una capacidad de brindar la mejor formación, calidad, no solamente como profesionales en un futuro, sino también como lo que más se necesita como agentes éticos, morales, de la construcción de un mundo más justo y sobre todo una región más justa. Y hablando de región, pues efectivamente esta unidad, como les decía a ustedes, el proceso va hacia lo más específico, pero también a lo más concreto. Yo recuerdo siempre a este filósofo Hegel y también, bueno, en su misma línea Marx hablaban de lo universal concreto, ¿sí? No de lo universal abstracto, sino lo universal concreto, como aquello donde todas esas categorías que hemos ido estudiando, en las cuales hemos ido profundizando, se articulan y la realidad cobra una dimensión real. Si la realidad se vuelve lo real pensado, pero también lo real pensado para poder ser posible de transformación factible, de transformación desde lo que importa, desde nuestra mirada, desde nuestras preocupaciones, intereses, desde nuestras aspiraciones como yo decía, de construir un mundo más humano. Pues bien, esta unidad, como ustedes pueden ver, parte, y yo creo que en la guía conceptual se hace un énfasis muy especial en ello, parte de un informe de la CEPAL, es decir, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo creado, organización creada por la ECOSOC, ¿sí? El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en el año 47, y que tiene como propósito el fomento del desarrollo social y económico de la región, es decir, como un organismo regional, pero derivado de Naciones Unidas, con el propósito de superar todas esas brechas que de alguna manera también vienen a coincidir con muchos de los propósitos eh, del desarrollo sostenible. El, el, énfasis principal, desde luego, vuelve a ser la educación, aunque, digamos, hay un informe, perdonen, el informe que nos sugiere la misma guía de lectura que abordemos, un informe que publicado por la CEPAL en el 2019, donde efectivamente, como ya habíamos también comprobado en la unidad anterior, se sitúa en el contexto actual, hasta el 2019, cuando ya eh, la pandemia de la COVID-19 era una realidad, y se empieza y coincide el informe en que esa brecha existente de desigualdad, de inequidad en materia educativa, en materia social, se ha hecho mucho más manifiesta a partir de la crisis, y el temor es que esta pandemia lo que ha hecho es profundizar en esas desigualdades, inequidades de las cuales estamos haciendo referencia. El documento de alguna manera habla de tres escenarios, ¿no? de esa crisis. Un escenario que es sobre todo, digamos, económico, un escenario que es eh, sociopolítico o político-social, como queramos, y el tercero ambiental. Obviamente ninguno de estos tres elementos está desarticulado de todos los demás. Estos tres escenarios se articulan a todos, hay una integralidad
Desafortunadamente, así como hay una integralidad de los derechos humanos, hay una integralidad en materia de las crisis. Las crisis nunca vienen solas, las crisis pueden tener un origen que uno puede ubicar en un escenario o en el otro, pero terminan repercutiendo en todos los ámbitos de la vida humana. Y entonces por eso que la invitación es que este ensayo que ustedes van a realizar, del cual se espera mucho, tiene un valor ponderado bastante fuerte entre todas las notas de un punto de vista comparativo, pero es una buena oportunidad para que ustedes den rienda suelta a esas capacidades, a ese deseo de poder articular su propia mirada. Una sugerencia también es que este trabajo ustedes lo hagan no solamente de una perspectiva, yo diría, no solamente nacional, no lo hagamos como uruguayas o uruguayos, como venezolanas, venezolanos, colombianas, colombianos, y dominicanas, dominicanos, etcétera, argentinas, argentinos. Pensemos un poco desde nuestros países, pero también echemos una mirada como más amplia, ¿no? Como latinoamericanos, yo diría interamericanos en unos términos amplios que lo utiliza nuestro sistema de derechos humanos, y que este trabajo de alguna manera pueda servirnos a unos y otros, aunque sea una entrega individual. Ojalá este trabajo que hagamos nos sintamos también acompañados por todos y todas las demás personas que participan en este diplomado, y no pensemos única y exclusivamente en nuestra mirada. Las otras miradas que hemos tenido ya a lo largo del diplomado han sido fundamentalmente universalistas, yo digo en términos de una magnitud global más amplia. Este va a ser más centrado en nuestra realidad nacional, pero sobre todo en nuestra realidad regional, nacional, regional, local, regional. Y aquí es muy importante que pensemos también en los otros, en las otras, en lo que hemos ido recogiendo y cosechando de nuestra interacción en los foros de discusión, en los trabajos anteriores, en nuestros encuentros, a través de las diferentes vías que ha posibilitado este diplomado. Yo creo que esto es lo básico que yo quisiera resaltar en este caso. El objetivo de esta unidad, pues vale la pena recordarlo, dice visualizar, la desigualdad social de la región, bueno, hay una centralidad en la región, y contextualizar el derecho a la educación en los diferentes ámbitos de desarrollo. Creo que hay un énfasis muy fuerte en la educación una vez más, porque es nuestra brújula, nuestro norte en este diplomado, pero quiero que la educación tampoco está aislada de todas las demás problemáticas sociales, políticas. Yo creo que lo político es algo que, aunque no se habla de algo de ello en el informe, porque en el informe de la CEPAL del que había hecho referencia, porque es de 2019, ustedes saben que en 2019 hubo unas crisis sociales y políticas en varios países latinoamericanos, ahí, en toda la región, en Perú, en Bolivia, bueno, un poco antes, pero también con unas repercusiones enormes, en Chile con un estallido social tremendo y protestas sociales, en Colombia, en varios países de América Latina se evidenció. Con la COVID también se dieron algunas manifestaciones, y en lo que va de 2021 también aquí en Colombia tuvimos desde abril, finales de abril hasta junio, una crisis también, un estallido social de repercusiones tremendas, que ha llevado a paralizar algunos proyectos de Estado que no tenían en cuenta esto que ustedes están teniendo en cuenta desafortunadamente en sus trabajos y demás, una mirada más social, incluyente, etc. Pero también ha llevado a unas transformaciones o a la petición de transformaciones sociales que ojalá sean todo lo profundas que se esperan. Con esto quisiera cerrar. Ojalá no sea la última vez que nos encontremos en este escenario, sino que haya posibilidad de que yo les vuelva a hablar, de que ustedes me hablen también a mí a través de alguna vía, de algún mecanismo de los que hoy día existen, a los cuales nos hemos ido acostumbrando en este contexto de pandemia, de aislamiento social, de prevención, que tiene también unos efectos humanos, más allá de los efectos biológicos, también humanos, en el sentido del contacto, la relación y todo lo demás, pero lo superaremos, estoy seguro de ello. Este escenario es un escenario para la superación de todas estas cosas. Ojalá los vuelva a reencontrar, lo digo con toda honestidad, franqueza de corazón, y desearles lo mejor posible, que tengan un buen desempeño en este ensayo final que cierra esta materia. Y bueno, un fuerte abrazo a todas y todos, queridas y queridos colegas, y me ha encantado poder estar en contacto con ustedes. Feliz día,
Muchas gracias por todo.